de Covadonga, de Asturias, que han venido a pasar estos días con nuestros queridos escolanes de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Saludamos a los que desde Asturias y otros lugares de España nos están siguiendo por Internet. Nos acogemos a la intercesión de la Santísima Virgen al empezar la celebración de este domingo. Reconozcamos nuestros pecados. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca una llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante uno de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro, mientras le dure la aflicción. Seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo, y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios.
tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en los lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Nacional de Manos Unidas de lucha contra el hambre, pidamos por toda la Iglesia para que dé a todos el pan que necesita, suscite el deseo de repartir el pan de esta vida y el pan de Dios. Roguemos al Señor. Por los gobiernos de todos los pueblos, para que cooperen en favorecer los derechos de todas las personas, de los más necesitados. Roguemos al Señor. Por los más desamparados, que no tienen para comer, para educarse, por los que están apartados de Dios y también sufren por eso, roguemos al Señor. Por esta obra de Manos Unidas, extendida en todo el mundo, roguemos al Señor. Por estos niños que nos visitan y jóvenes, por los que están con nosotros todos los días, para que estén siempre con el alma limpia ante la Virgen, ante el Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya... Del mismo modo, acabada la cena con cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por medio de Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Daba fraternalmente la paz.